mucho más también, con mercados financieros cerrados, con una deuda en dólares altísima, que ya los que saben y los que entienden mucho el tema dicen, esto es imposible de pagar en las condiciones tal cual fueron pactadas, con un préstamo del Fondo Monetario Internacional que tenía que llegar, que no llegó, y uno dice, no va a llegar, y sobre todo cuando escucha al FMI diciendo, mire, ustedes tienen que tener equilibrio fiscal, y ya sabemos de qué se trata eso, ajuste y más ajuste con una economía que además decrece lamentablemente. No, y un ministro, que esto sí no hay que dejarlo pasar, porque una cosa es que lo diga el FMI, otra cosa es que lo diga Hernán Lacunza. Hernán Lacunza dice, no, bueno, hay que decirle a Alberto Fernández y le voy a pedir al presidente electo que tenga responsabilidad fiscal. Claro. Cri, 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 cri. Cri. Casi que le diría Sergio Lacunza. Pero bueno, vamos a presentar a Iván Kachanowski y a González Prieto. Sí, a Sergio Chous en el día de hoy, que son nuestros especialistas en materia económica. ¿Hay bomba realmente que desactivar? Iván, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay una herencia complicada, digamos. ¿Pesada herencia, decís vos? Sí, el gobierno de Macri no supo manejar la herencia que tuvo en su momento y se agravó ahora porque le tenés que sumar la deuda, con lo cual es una situación que ya venía complicada en 2015, que se agrava por la deuda que tomamos, que es bastante, y con pocos limones para exprimir, digamos. La emisión puede ser complicada, vas a poder subir los impuestos, pero ¿cuánto? Ya tenemos presión tributaria alta, va a ser clave la renegociación, digamos, los commodities no te juegan tan a favor como antes. En su momento se emitió en el 2003, pero con la inflación ahí era 1%, ahora vas a tener una inflación de 55%. Commodities hablas agro, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo? Commodities hablas lo que es resultante del agro. Sí. Que ya dijeron retenciones. Además ya dijeron, ojo con las retenciones, no nos claramente toquen, va a haber, digamos, va a haber retenciones, es decir, va a haber que recaudar. El tema es que son medidas que van a funcionar de corto plazo, pero van atacando un poco la competitividad de Argentina en el largo, me parece. Pero bueno, la verdad que se necesita una negociación rápida porque en febrero ya tenés que estar pensando cómo vas a negociar con los bonistas. Ya te iría cerrando, ¿no? Porque en abril tenés vencimientos en pesos fuertes, en mayo tenés vencimientos en dólares fuertes, entonces va a tener que salir a jugar la cancha rápido. Y además con una caja que realmente quedaría como, por lo que se viene sabiendo hasta ahora, en vacío. Bueno, mira, caja en términos de recaudación está bastante famélica, está bastante endeble, como producto de la recesión. Yo creo que ahí hay una buena oportunidad, no solamente subiendo la presión tributaria, donde hay algunos segmentos que realmente han tenido ingresos prácticamente dolarizados, pero vieron reducida su carga fiscal, con lo cual lo lógico es que se empiece a equilibrar un poco eso, pero también no subestimemos el aspecto de la reactivación económica, ¿no? La reactivación económica puede redundar en una mejora de los ingresos fiscales que, bueno, de alguna forma te vaya ayudando a este objetivo de que las finanzas públicas no se te desequilibren. A ver, hoy estás teniendo una baja de la recaudación de alrededor de 8 puntos en relación a la inflación. Todos los meses recaudás 8% menos que la inflación. Bueno, si vos tenés una economía que de a poquito se empieza a reconstituir, empieza a dinamizarse, recaudás más por IVA, recaudás más por ganancias, de a poco esa caja se te empieza a equilibrar. Ahora, para lograr cosas así tenés que inyectar dinero y tenés que reactivar. Estaba viendo que algunos industriales, caso de Cabrales, José Urtubey también lo dijo en estos días, como que es imposible un aumento generalizado que pueda llegar a empezar a reactivar la economía. Dicen que lo primero que hay que hacer es buscar la forma para reactivar esa enorme cantidad de capacidad de la industria que está instalada pero parada, lamentablemente. Sí, ¿Coincidís? Pablo, va a ser un desafío atender a las heterogeneidades del mundo del trabajo, Sí, ¿no? Porque todo el mundo, claro. Cuando vos ves los números de índice de variación salarial, tenés una caída del 20% en casi 4 años, ¿no? Desde fines de 2015 hasta la fecha. Pero ese 20% enmascara situaciones que son muy disímiles, ¿no? Por ejemplo, comercio perdió, el promedio de los empleados, empleadas de comercio perdió 10 puntos más que ese 20, perdió 30 puntos. Claro. Trabajadores estatales públicos de la provincia de Buenos Aires perdieron 35 puntos porcentuales en 4 años. Entonces, hay situaciones de algunos gremios, algunos convenios colectivos que seguramente va a ser necesario atender con mayor velocidad y el Estado puede ayudar en ese sentido, ¿no? Porque muchos están en la órbita de decisión del Estado, tal vez impulsando una mejora de los ingresos se puede reactivar. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, también tenemos a los niní, ponele, ¿no? Todos aquellos jóvenes que Alberto Fernández está diciendo que se van a incorporar al Estado o a distintas empresas que el Estado le va a pagar durante un año y entonces de esa forma pueden tener un oficio, un trabajo para poder afrontar los años siguientes. Y la pregunta que nos hacemos todos es de dónde sacamos ese dinero. O sea, pues estamos hablando que no tenemos plata para pagar la deuda, que tenemos una caja que está completamente famélica, como decís vos.
¿Dónde sacamos la plata? Bueno, está realmente complicado. O sea, Argentina no tiene plata y no solo están los ninis, sino que tenés los 5 millones de personas que trabajan en el sector informal. Entonces, para mí el desafío está en que el sector formal pueda volverse más competitivo y entonces empezar a atraer a estas personas. Pero para eso tenés que alivianar un poco a las pymes, ¿no? Que la están pasando bastante mal. Yo creo que las pymes tendrían que estar pagando una menor cantidad de impuestos porque no pueden para más y se tiene que resolver el tema de la litigiosidad, que también es lo que le da mucho miedo a contratar, digamos. Ellos Los juicios laborales, decís Los vos. juicios laborales, exactamente. Decimos, las pymes te dicen, por lo menos varias pymes que hablo yo, dicen, no contrato por 2 razones. No puedo pagar más por los impuestos que estoy pagando. O sea, hay pymes que pagan 20 impuestos al mes, el mes tiene 20 días hábiles y se mira y dice, estoy concentrado en cómo pagar impuestos y no en cómo salir o manejar mi negocio. Y el otro es que no quieren contratar gente porque tienen miedo que les hagan juicio. ¿Por qué hay tanto impuesto? A ver, y no se puede sacar. Hay mucho impuesto porque creció mucho el gasto también, digamos. A partir del 2003 estamos en un gasto público alrededor del 25-30% del PBI y hoy lo tenés cerca del 44%. El tema es que los ingresos, la presión tributaria está a 33%, entonces vos tenés un déficit que tenés que financiar de alguna manera, que se puede hacer con emisión, se puede hacer con deuda, se puede hacer de distintas maneras, pero vos no estás siendo solvente en tus términos fiscales. Entonces eso es lo que tenés que... O sea que si vos te encontrás con... Porque Iván es que si se encuentra con Cristalina, vos le das un abrazo, le das un beso a los 2 cachetes y le decís, tenés razón, hay que sí o sí tener responsabilidad fiscal, porque fue la advertencia el otro día, tienen que vivir con lo que tienen. Hay que tener responsabilidad fiscal. Mirá, fíjate mismo, países que son por ahí más distintos a nosotros, el mismo Bolivia. Bolivia alteraba superávit con déficit. Eso es lo que no hace Argentina. Argentina es el déficit constante y ese es el problema. Cuando vos tenés 70 años de déficit, se te empiezan a complicar las cosas. Pero Bolivia por lo menos te alteraba déficit con superávit y bueno, cuando tenías superávit podías financiar el déficit. ¿Compartís? Sí, yo creo que ahí hay 2 dimensiones. Una, la necesidad de trabajar sobre el crecimiento, ¿no? Vos podés pensar un determinado volumen de déficit y eso lo pensás en relación a tu PBI, al tamaño de tu economía. Bueno, el gran desafío que hay para la siguiente etapa es hacer crecer la economía, que es lo que no ocurrió. Hablábamos recién fuera del aire que la economía en términos agregados cayó su PBI 5% desde 2016, medido en dólares mucho más, medido en dólares alrededor del 30%. Entonces, esa es una primera dimensión. Y la otra es, en la órbita de los ingresos, hacerlo mucho más equitativo, hacerlo más progresivo, ¿no? Gravar en mayor medida los sectores con mayor capacidad de generar ingresos. Ahí me parece que esta exención, digamos, esta baja de presión impositiva que se hizo sobre los sectores agrarios de exportación, sobre todo, que pagan un punto menos del PBI en relación a 2015, es algo que hay que atender, ¿no? Siempre atendiendo a la cuestión vinculada a diferentes gravámenes por escala de producción, diferentes gravámenes por tipo de producto. No es lo mismo la soja en un esquema de monocultivo que el trigo, que el maíz, que las economías regionales, pero me parece que el desafío viene por ahí. ¿Cuánto tiene de responsabilidad esto que vamos a ver ahora, que es una placa que preparamos con la producción para ustedes? Porque estamos hablando también de fuga de capitales, ¿no? Entonces, tenemos el número y cómo influye dólares, por ejemplo, en fuga, en octubre. Sí. 4.125 millones, 2019 26.875 millones. En toda la gestión 88.228 millones. ¿Cómo repercute esto en la economía argentina? Acá, Avi, está el gran buraco de lo que fue este modelo económico, ¿no? Donde el argumento del equipo económico del macrismo, sin ir más lejos, Hernán Lacunza, el actual ministro de Economía, lo viene repitiendo seguido, es que esto es producto de la necesidad de financiar el déficit a lo largo de estos años. No había ahorro en pesos, con lo cual había que financiarlo en los mercados en dólares. Pero no cierran los números. La deuda que se tomó, equivalente a 45 puntos del producto, no machea, no cierra con los números de déficit que había. ¿A dónde fue el resto? A fuga de capitales. Y esto es lo que hoy en día se vuelve impagable, porque tenemos dólares que se fugaron por un lado, pero la deuda queda. ¿Coincidís? Sí, a ver, me gustaría aclarar algo, ¿no? Digamos, de todos los dólares que entraron en la gestión Macri, por deuda, todos los dólares que entraron al capital a Argentina, toda la importación de capitales, más o menos, y no es poco obviamente, el 60% se fue en fuga de capitales y la diferencia, si querés, en pagar deuda. Pero esto lo grave es que se agravó, digamos, ¿no? Digamos, hace 2 años vos hacías el mismo ejercicio y en fuga de capitales tenías 35-40%, lo cual te muestra una aceleración en el último tiempo. Pero no es cierto que todo el dinero, los dólares que entraron, se fueron en fuga de capitales. No, todo no, todo no. ¿Cuánto dijiste que se fue en fuga? ¿60? 60. Pero entonces el problema no es el déficit, sino que se llevaron. Obviamente hay mucha fuga de capitales, pero... Para hablarlo en lenguaje académico, digo.
Sí, no, digamos, vos tenés que probar por los dólares que entran, los dólares que no se vayan, pero tenés que generar confianza para eso. El problema es que Argentina no genera confianza, digamos, no genera confianza porque no hay confianza en el peso. Pero abrieron todas las canillas, claro, porque lo que liberaron cuenta capital, dejaron que se exporten las exportaciones de, no sé, agroindustriales, se liquiden con 10 años de plazo, que no traigan lo que plazo. pasó es que se generaron un montón de condiciones para el mercado que fueron muy favorables. Pensaron que iban a ingresar dólares por 4 años, lo cual para mí es un error, porque dijeron, hacemos la plancha, total van a seguir entrando, nos vamos a endeudar 4 años. Claro. Y eso cambió. Cuando cambió el contexto a nivel internacional en 2018, vinieron los prestamistas y dijeron, Argentina está haciendo los deberes, está haciendo reformas, está bajando el déficit, y no estaba haciendo nada de eso, porque los primeros 2 años el gobierno de Macri no bajó el déficit primario, más lo incrementó. Con lo cual no es esto lo que propone, por ejemplo, una postura liberal. Esa herencia recargada, entonces. Y además que ni siquiera era esta cuestión del que, bueno, van a venir a la Argentina a invertir, sino todo lo contrario. Lo que veíamos era un montón de empresas que hacía varios años estaban acá en el país, pero que de todas maneras... Imagínate, si no quieren medir los dólares de deuda, los de inversión están en la otra dimensión. Ahí hubo un hito fundamental que fue 2017, donde el gobierno empezó a emprender un programa para ganar la elección de medio término, ¿no? Como tentando a los capitales especulativos con esa tasa de interés exorbitante, ¿no? En un contexto en el cual ese año el dólar no se movió, facilitó la bicicleta financiera de una forma atroz. Entraban los capitales, valorizaban en pesos a tasa de interés y así como entraban, se iban. Y digo, esa era una tentación muy importante para salir a tomar deuda. Recordemos que no solamente fue la jurisdicción nacional, hubo una tentación para todas las provincias, para las empresas también. Al principio el festival de deuda fue enorme también. Eso es cierto, ¿no? Porque los dólares especulativos se comportan como dólares turistas. Te visitan y así como vienen, se van. Y cuando se van te hacen un agujero más grande, ¿no?